Ante Heriberto Sanabria, en Colombia hay que darle a la salud su posición de derecho fundamental. Un salvavidas le lanzó el Congreso al agro colombiano con el aplazamiento en el desmonte del 4 por 1000 un año más, que hoy le permite al gobierno cumplir con todos los compromisos suscritos en el 2013 con este sector. Libardo Taborda, uno de los promotores de esta iniciativa, nos cuenta cómo surgió esta idea en Así nacen las leyes. Los colombianos pagamos al año varios billones de pesos por concepto de un impuesto que se llama el 4 por 1000, que es un impuesto a las transacciones financieras. En el 2014 se pensaba desmontar la mitad de este impuesto, el 2 por 1000, pero la crisis agropecuaria obligó al Congreso de la República a proponer una ampliación a este impuesto, a la terminación de este impuesto. Con el representante Libardo Taborda vamos a hablar cómo nació esta ley de la ampliación del 4 por 1000 y de este 2 por 1000 que se va a dedicar al sector agropecuario. Representante, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo nació esta iniciativa que lideraron ustedes, especialmente en la Cámara de Representantes? Como todo proyecto obedece a unas necesidades, y por necesidades ocasionadas obviamente como primera instancia por la crisis económica mundial. Y Colombia pues no fue ajeno a eso que llaman el coletazo de la crisis económica. Es así entonces como donde mayor impacto generó pues fue en el campo, en el sector agropecuario. De esta manera entonces nos dimos a la tarea de mirar qué estaba pasando con el país. Se viene como consecuencia de esto también pues unas movilizaciones sociales, los cafeteros, luego se vienen los paperos, los arroceros, y se viene una dinámica digamos muy complicada que de alguna manera pensamos estaba colocando digamos en riesgo digamos la democracia en nuestro país. Representante Taborda, un campesino común y corriente, una persona que tiene una parcelita, ¿cómo se va a beneficiar de estos importantísimos recursos para el sector agropecuario? Primero, organizarse. Lo que se requiere acá es precisamente que la institucionalidad también participe en esta solución a una problemática que es nacional. Municipios, gobernaciones, de la mano con muchas asociaciones de agricultores que hay en la parte rural, pues se puedan organizar a través de proyectos específicos. Esto es lo que requiere el gobierno para que efectivamente esos recursos generen un buen impacto en las regiones y que estos agricultores puedan de alguna manera mejorar a través de competitividad, a través también de apoyo en asistencia técnica, por ejemplo. Esta es la historia de cómo se van a beneficiar millones de campesinos, millones de colombianos que se dedican al sector agropecuario. En una próxima oportunidad tendremos otra historia bien interesante de cómo nacen las leyes acá en el noticiero de la Cámara de Representantes. Hasta pronto. La falta de oportunidades en los municipios de Bolívar ha causado un grave problema de pobreza y desplazamiento en Cartagena, ya que es en la Heroica donde solo se nota la inversión de los gobiernos. Desarrollo integral para todo el departamento es la propuesta. A pesar de que Cartagena tiene un nivel de inversión y desarrollo alto, lo mismo no pasa con el resto de municipios del departamento de Bolívar. Esto ha generado graves problemas sociales de desigualdad, desplazamiento y pobreza en la Heroica. Cartagena no puede seguir en una especie de apartheid, de segregación, de exclusión. Los líderes políticos del departamento proponen que la inversión no se centre solamente en los puertos y el turismo, sino que se invierta también en el desarrollo agropecuario, pesquero y ganadero de la región. Si invirtiéramos en la provincia, Cartagena no tuviese esos problemas de pobreza que tiene y de desigualdades que tiene hoy en día. Y hemos tratado de propender porque haya un desarrollo integral en todo el departamento. Para esto es necesario además adelantar programas de inclusión social con el apoyo del gobierno nacional. Pereira se la juega todo por el turismo. Más de 300.000 millones de pesos serán invertidos para construir el parque temático más grande de Sudamérica. La primera etapa, que tiene un costo de 80.000 millones de pesos, abrirá sus puertas a comienzos del 2015. A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Matecaña se está construyendo la primera etapa del parque temático de flora y fauna más grande de Sudamérica. Según Enrique Vázquez Zuleta, alcalde de Pereira, este espacio se convertirá en un referente turístico no solo de Risaralda, sino de Sudamérica. El parque temático va a ser un gran generador de empleo para la ciudad, para un gran dinamizador del turismo del eje cafetero. 230 empleos en principio en la primera parte de la operación del parque temático de flora y fauna, que esperamos estar abriéndolo en el año 2015.
En este escenario, los visitantes podrán disfrutar de una sabana africana y un bosque tropical, en donde encontrarán la colección más completa de fauna nativa y exótica del mundo. Estas especies siempre estarán al cuidado de una clínica veterinaria muy moderna. Para esta primera fase ya se han invertido alrededor de 40 millones de dólares. Más de 70.000 millones de pesos que nos va a permitir generar empleo en nuestra ciudad, que nos va a permitir ampliar la oferta turística del eje cafetero y sobre todo nos va a permitir que haya mejores ingresos para las familias pereiranas y risaraldenses. Este parque, además de convertirse en el dinamizador y eje turístico más importante del país, generará espacios para promover la investigación y el desarrollo científico. La doble calzada Bogotá-Girardot supuestamente traería desarrollo e inversión para los municipios que atraviesan la vía. Sin embargo, el litigio de predios sigue siendo la principal causa del retraso en la culminación de esta arteria vital para el país. El caos vehicular y las obras inconclusas son el pan nuestro de cada día. A pesar de ser una obra de desarrollo, la doble calzada Bogotá-Girardot ha causado problemas a los municipios ubicados al paso de la vía. Todavía litigios de predios, aquí estamos en un punto donde hay un litigio y hace una reducción precisamente esa obra, lo que genera caos vehicular y una alteración de la movilidad. Aunque se evidencian significativos avances en los tramos como Granada-Silvania y Fusal-Boquerón, aún faltan obras complementarias que causan aislamiento a algunos municipios, aseguró el representante Alfredo Molina. Ciclorrutas, ingresos a los pueblos técnicos, quiere decir puentes de ingreso, intercambiadores viales completamente técnicos e igualmente pasos deprimidos. El congresista hizo un llamado para que se agilice la construcción de los puentes peatonales, ya que la falta de estos ha cobrado la vida de muchos sumapaceños que a diario intentan cruzar la transitada vía. Un fuerte llamado de atención hizo el representante por Boyacá, Jumpre y Roa a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez. Según él, la ministra prometió 680.000 millones de pesos para la adecuación y construcción de la vía que del Cisga conduce al Secreto. Pero hasta el momento, la platica para esas obras no aparece. El congresista, tras realizar varias averiguaciones, concluyó que los dineros prometidos por la ministra no existen. A la fecha de hoy, ni en el Ministerio de Hacienda ni en el Ministerio de Transporte han dado razón de que existan esos recursos. El señor presidente Juan Manuel Santos nunca se ha comprometido con un solo peso en esa situación y la ministra lo hizo de forma abierta. Así lo confirman los campesinos. El compromiso era de la pavimentación total, de la ampliación de la vía, de recortar algunos pedazos con puentes, con túneles, pero hasta la fecha absolutamente nada ha sucedido. Según el representante, en varias ocasiones ha intentado reunirse con la ministra para aclarar el tema y aún no ha sido posible el encuentro. Candelaria es un municipio modelo para el desarrollo del Valle del Cauca. La inversión en vivienda, deporte, cultura y seguridad lo han convertido hoy en la ciudad más próspera del Valle. Gracias a la inversión del gobierno nacional, hoy más de 15.000 jóvenes de Candelaria en el Valle del Cauca cuentan con escenarios culturales y deportivos. A través de Coldeportes están haciendo esta obra, así como ayudamos a conseguir las grandes obras de infraestructura deportiva para los Juegos Mundiales en la ciudad de Cali. Estamos ayudando en que en varios municipios de nuestro departamento tengan unas obras adecuadas para que nuestros jóvenes y niños salgan a hacer deporte y salgan a ser ganadores. En el municipio se adelanta además un gran proyecto de vivienda para los más necesitados. Más de 30.000 millones de pesos, donde nos va a permitir hacer unas viviendas, más de 6.500 viviendas, de las cuales 704 son gratuitas. También se construyó un hogar geriátrico para 500 abuelos y se reforzó la seguridad a través de un CAI, cámaras de seguridad y motos para la policía. La cárcel de Envigado en Antioquia se ha convertido en modelo a seguir. Las condiciones en las que viven sus internos, el trato de los guardianes y los mínimos niveles de hacinamiento hacen de este sitio un verdadero centro de resocialización donde lo primordial es el respeto por los derechos humanos. Ellos están en unas buenas condiciones de alojamiento, de alimentación, una atención esmerada frente a la salud de los internos. Aunque en nuestro país la constante es escuchar quejas de los internos por las pésimas condiciones que tienen que soportar en los diferentes centros de reclusión, la cárcel del municipio de Envigado es la excepción. Aquí la administración tiene muy en cuenta que somos seres humanos. La alimentación acá es excelente. En los tratos de los guardianes no lo tratan a uno como un delincuente, lo tratan a uno con mucho respeto. Estas condiciones de vida que tienen estos internos se debe a que esta es una de las cárceles que tiene menos índices de hacinamiento de todo el país. Queremos que no solamente el gobierno nacional,
sino todas las personas interesadas, como es el caso del IMPEC, en tener un buen modelo penitenciario, copiemos lo bueno. Se puede hacer y es posible si hay voluntad política y hay voluntad administrativa. Además del buen trato físico hacia los internos, este centro de reclusión ofrece también programas de asistencia psicológica y jurídica para ellos y su núcleo familiar. Nuevos escenarios deportivos para la comunidad tendrán algunos municipios de Antioquia. Esto como resultado de la gestión de la representante Nidia Marcela Osorio. Municipios como Itagüí, Heliconia, Jericó y Uramita, en Antioquia, contarán con escenarios deportivos completamente dotados para beneficio de la comunidad y sobre todo para los jóvenes. Estas obras las hemos podido llevar a muchos lugares, cuidándonos de que no sean concentradas solamente en algunas comunas. Nos hemos preocupado para que le llegue a toda la población. Así lo confirman los líderes de la región. Estos espacios son importantes para que los jóvenes se mantengan ocupados y puedan hacer su deporte favorito y para la comunidad en general. Se beneficiarán muchos niños, jóvenes y adultos en programas deportivos, culturales y recreativos. Cuando la comunidad está ocupada en su trabajo, ocupada en el deporte, está orando porque no le da tiempo de hacer cosas malas. Algunos polideportivos están próximos a ser terminados, otros iniciarán obras próximamente y otros solo les resta la inauguración. Según estudios, los jóvenes invierten en las redes sociales más tiempo en temas de moda y aficiones que en investigar y fortalecer sus conocimientos. Tema de la semana en Zona Digital. La representante Rosemary Martínez, como delegada ante la ministra de Educación y además docente, se muestra muy preocupada porque considera que los jóvenes de hoy tienen acceso a la tecnología de una forma gratuita y efectiva, pero no lo están utilizando como mecanismo de investigación. El hecho de ser delegada ante la ministra de Educación y ser educadora tolimense me duele, me preocupa. Como se lo dije al ministro, que no solo los niños vivan con el nuevo chip de la tecnología, sino que también la tabla le ayude a los niños a aprender a trabajar la parte investigativa. La congresista cree en las redes sociales como una excelente herramienta de Internet para eliminar el desapego entre políticos y ciudadanos. No es la más activa en Twitter y considera que las intervenciones deben hacerse solo cuando sea necesario. Nosotros a los 4 años leíamos, escribíamos y yo sumaba a los 4 años. Hoy los chicos no leen, pero ya están con el chip de la tecnología. Un poco difícil, pero ahí tenemos nuestro Twitter, pero no es el Twitter de Twitter, no es el Twitter de fastidiar, es el Twitter de alarma, es el Twitter de decir aquí estoy. Por ejemplo, hay maltrato intrafamiliar, autora de la ley, un Twitter, el Día de las Mujeres, un Twitter, el 8 de marzo, el Día Internacional de nosotros, un Twitter, el Día de los Niños. Los invito a mis amados tolimenses, a los departamentos que me apoyan, los invito, Ros Martínez CR, Twitter de Soluciones Sociales. Los invitamos a enviar sus inquietudes y a que sigan interactuando con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @Cámara Colombia y de Facebook Cámara de Representantes Colombia. Nos vemos el próximo jueves en Zona Digital. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La construcción de la vía que de Ocaña conduce a Gamarra será un hecho, así lo reveló el representante de Norte de Santander, Ciro Rodríguez. Y es lograr comunicar toda su zona fronteriza de Cúcuta con todo el desarrollo multimodal que se genera a través del río Magdalena, la Ruta del Sol y la línea férrea central. Y esto tiene que ver con la vía Ocaña-Gamarra. Ante el presidente de la corporación, Hernán Penagos Giraldo, se posesionó el profesional de la salud, Javier Alberto Vázquez Hernández, como representante por el departamento de Bolívar, en reemplazo de José Javid Benavides, quien renunció a su curul por asuntos personales. Con mis conocimientos podré aportar, con mis estudios podré aportar muy juiciosamente cosas importantes para el beneficio de todos los colombianos. Celebró la sanción de la ley que rinde honores a la madre Laura Montoya como santa colombiana. Ya Jericó va a tener un gran homenaje, Dabeiba igual, donde la madre Laura hizo una gran labor pastoral, la Comuna 13, donde ella tuvo toda la congregación y todas sus lauritas allá igual. Pero lo más importante también es que hemos decretado que la madre Laura es la patrona de los educadores de nuestro país. Desde muy pequeño fue ayudante en la elaboración de panela en una vereda de Cundinamarca y para convertirse en profesional manejaba taxi en el día. Esta es la historia de un congresista conservador.
Su niñez transcurrió trabajando en un trapiche. La panela fue su dulce compañía. En aquellas épocas nos tocaba arriar las mulas y trabajar en los trapiches paneleros. ¿Y la función específica suya de niño cuál era? No, a nosotros los labores menores, que eran estar pendiente de los animales, cuando eso no existía en trapiches, sino que se era a través de una tracción con las bestias. ¿Y cuánta panela producían? No, era muy incipiente, indudablemente era un escaso rendimiento, la eficiencia era muy mínima. Pero pudo más el deseo de salir adelante y se dedicó a estudiar Derecho en la noche y manejar taxi en el día. Me puse a manejar un taxi y manejando un taxi me pagué la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Colombia. ¿Cómo era la dinámica? ¿Estudiaba de noche, trabajaba de día? Yo estudiaba de noche de 6 a 10 de la noche, estudiaba los sábados y de día manejaba el taxi para la matrícula y para el sustento diario. En la universidad tuvo su primer acercamiento con la vida pública. Yo representé a la Universidad Católica de Colombia en un concurso que había en televisión. Cuánto le enseñaron, cuánto aprendió, que lo dirigía Germán Nastalero, hoy representante de la Cámara por Bogotá. Y fui y participé, eran 8 programas, Robinson, y uno se enfrentaba en cada programa con un estudiante de una universidad diferente. Y pude ganar esos 8 programas. Un municipio de Cundinamarca que nunca se cansa de visitar. No, yo los visito todos, los 116 municipios. ¿Su primer pensamiento al levantarse? Siempre orar. ¿Quién tiene la última palabra en su casa? Yo, pero para decir que sí. Bueno, su nombre Buenaventura, ¿en alguna ocasión pensó cambiárselo o se sintió siempre bien con ese bautizo? Mi abuelo se había levantado de la tumba y me había regañado, porque mi abuelo se llamó Buenaventura León López. Oiga, representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿la bancada conservadora, por lo menos en la Cámara de Representantes, va a estar del lado de la candidatura presidencial de Marta Lucía Ramírez o se van a mantener con Juan Manuel Santos? Yo desde el Congreso he venido acompañando al gobierno y he sentido sentimientos de afecto por el gobierno también, consideración. El gobierno nos ha ayudado para llegarle a muchas comunidades con obras de desarrollo. Pero también soy un hombre de partido, soy un hombre que hoy el partido definió que tenemos candidatura y voy a estar acompañando la candidatura. Representante Buenaventura, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. No, Robinson, a ti, muchas gracias y a los colombianos por permitirnos llegar hoy a sus hogares. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Gracias por su compañía. Bancada Conservadora analiza futuro político de cara a las elecciones presidenciales. Habrá mayores controles para apertura de iglesias de cualquier tendencia religiosa. Solo en el último año se han presentado más de 1000 solicitudes. Surge ponencia negativa de congresista conservadora contra la reforma a la salud. En Así Nacen las Leyes, la ley que permite la defensa judicial de los militares y policías. Inseguridad y vendedores informales con más frecuencia en las rutas de Transmilenio en Bogotá. Salvavidas a los artesanos. Buscan darle mayor estabilidad a más de 1 millón de personas que se dedican a esta actividad. Haciendo domicilios en el granero de su padre, se forjó desde pequeño un congresista en Jumbo Valle. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. Divididos, así están los miembros del Partido Conservador. A pesar de lo decidido por su convención, algunos no saben si continuar con la unidad nacional o apoyar a su candidata presidencial propuesta por la colectividad. Para algunos representantes conservadores es necesario que el partido retome su independencia y sus ideales. Tenemos que ir a defender las propias ideas. Me parece que esa es la labor que tiene que hacer el Congreso, ir a defender unas ideas conservadoras. Hemos acompañado al gobierno y si eso es condición para no estar, pues hacernos a un lado si es necesario, pero salir a defender unas ideas para proponerle a los colombianos. Por eso están de acuerdo en desprenderse de la unidad nacional que propone el presidente Juan Manuel Santos. Muchas de nuestras ideas han sido olvidadas, retomadas por otros partidos, que no es malo porque igual son ideas, pero necesitamos que no podamos perder nosotros lentamente la identidad también de un partido que defiende el derecho a la vida, una buena justicia,
una buena reforma a la educación superior. Otros congresistas manifestaron que el partido debe estar con quienes propongan ideas que le sirvan al país. Yo creo que hoy nosotros no estamos para pequeñas rencillas, ni disputas, ni cosa parecida. Hemos estado apoyando precisamente unas políticas porque ellas van a dar resultado a los colombianos. El representante Telésforo Pedraza indicó además que el partido tendrá que esperar cómo avanza la denuncia que se hizo en contra de la convención del pasado domingo. La unidad nacional no está en peligro. Así lo aseguraron congresistas del partido de la U ante la decisión que tomaron los conservadores de tener candidata propia a la presidencia de la República. La unidad nacional no está en peligro, así lo aseguraron congresistas del partido de la U, toda vez que esta no está conformada solo por un partido. Yo no creo que la unidad nacional esté en peligro. Buena parte de ese partido, el Partido Conservador, sigue firme en el propósito de reelegir a Juan Manuel Santos. Yo creería que no hoy, porque hoy la estrategia del presidente y todo su trabajo político demuestra que es un presidente de puertas abiertas. No, en ningún momento, porque la unidad nacional es por el periodo de 4 años y todavía falta un periodo largo por concluir. La unidad seguirá hasta el 7 de agosto. Los legisladores enfatizaron en que con las próximas elecciones del Congreso se puede reajustar el tema de la candidata conservadora, teniendo en cuenta el número de curules que obtenga este partido. Mi pregunta es si todos los parlamentarios, si todos los congresistas a la hora de la campaña van a estar con la doctora Marta Lucía Ramírez o van a estar con el presidente Santos. Yo creo que esto es una estrategia del Partido Conservador para hacer luego una coalición con el uribismo y llegar a la presidencia de la República. También el país sabe que la elección de la candidata del Partido Conservador será demandada por las irregularidades que se presentó en dicha convención. Los congresistas aseguraron que la unidad nacional fue creada para gobernar durante el periodo de Santos y no por una razón electoral. Aumentar los controles y exigencias para la apertura de iglesias de cualquier tendencia religiosa es la solicitud que están haciendo al gobierno nacional algunos congresistas. Tan solo en el último año se recibieron más de 1000 solicitudes. Aunque Colombia es un país católico por tradición, en los últimos años se ha incrementado el surgimiento de iglesias no solo cristianas, sino de otro tipo de tendencias religiosas. Actualmente existen alrededor de 5.000 congregaciones no católicas, de las cuales cerca de 1.250 son cristianas. Yo soy un convencido que hay que respaldar a todas las iglesias, cualquier sea su denominación, porque eso es cumplir con la Constitución del 91 que afirmó la libertad de credos. Sin embargo, para el congresista Juan Carlos Martínez es urgente que el Estado aumente los controles para la formalización de nuevas iglesias, sobre todo en época electoral, teniendo en cuenta que durante estos periodos casi que se triplican estas solicitudes. Según el Ministerio del Interior, en los últimos meses, de 10 solicitudes semanales se pasó a 30. Pues si la apertura de una iglesia nueva tiene relación con partidos políticos o ese tipo de situaciones, el gobierno tendría que llegar a instancias como reglamentar que frente a las épocas cercanas a las elecciones se suspendan ese tipo de apertura. Aunque para el representante se debe respetar la libertad de cultos establecido por la Constitución, lo que no se debe es jugar con la fe y las creencias de las personas que asisten a estas congregaciones desviando su verdadero sentido. La ley de garantías podría ser abolida. Según un representante, esta medida que rige cada 2 años antes de cualquier elección no es la mejor opción para el país en términos de inversión social y contratación. La ley será revisada. Cada 2 años el país se enfrenta a una parálisis en la contratación, especialmente en los entes territoriales debido a la ley de garantías. Para Ángel Custodio Cabrera, representante por Bogotá, esta no es la mejor de las medidas. La ley de garantías se ha prestado para abusos por un lado y la falta de ejecución presupuestal terrible y obliga en general a los ordenadores del gasto que terminen haciendo cosas de pronto de afán y que puedan quedar mal. Yo estoy de acuerdo con el concepto de la Contraloría General de la República en el sentido que la ley de garantías no ha favorecido como se pretendió en su momento. El congresista insistió en que la ley de garantías debe ser revisada y llevada al Congreso de la República para ser reformada o abolida. Yo creo que el partido de la U o los partidos de la Unidad Nacional debemos presentar eso, o el propio presidente de la República, una vez que haya terminado este proceso electoral, e invitar a los organismos de control que nos acompañen en esta decisión. Ángel Custodio Cabrera aseguró que esta ley está afectando fuertemente la inversión social y que para estos temas de contratación existen organismos de control que podrían ejercer su labor sin importar si es tiempo electoral o no.
La defensa técnica para miembros de las fuerzas militares es una de las mayores conquistas. Muchos soldados y policías purgan largas condenas debido a defensas penales de mala calidad. Ahora el Estado les proporcionará este derecho. El presidente de la Cámara, Hernán Penagos Giraldo, coautor de esta ley, nos cuenta de dónde surgió esta iniciativa en Así nacen las leyes. La Ley de Defensa Técnica a los miembros de las Fuerzas Armadas le permite a muchos militares y policías que se han visto involucrados en delitos del servicio ser defendidos en forma técnica y en forma digna. Para hablar de este tema tenemos al presidente de la Cámara de Representantes que nos va a contar cómo nació esta ley. Presidente Hernán Penagos, ¿cómo nació esta iniciativa de defender a los militares y policías en forma técnica y en forma digna? Bueno, ese proyecto tiene un antecedente y es un proyecto pasado en el que se buscaba garantizarle la defensa a los miembros de la fuerza pública en las investigaciones disciplinarias, penales y fiscales que se adelantaban en su contra. Yo fui coordinador ponente de ese proyecto en su momento, el proyecto se archivó y hace unos meses nuevamente el Ministerio de Defensa, en diálogo conmigo, pues se tomó la decisión de nuevamente presentar el proyecto de Defensoría Técnica, con el fin de enviarle un mensaje a los miembros de la fuerza pública en el sentido de que si cuando se trata de actividades o conductas en ejercicio del servicio que dieran lugar a procesos fiscales, disciplinarios o penales, pudiera tanto el gobierno nacional a través del fondo del Ministerio de la Defensa garantizar el pago jurídico de los gastos que le impongan esos procesos. Presidente, desde luego hay algunas excepciones, porque hay algunos militares que cometen delitos o que pudieran haber cometido delitos, obviamente con el uniforme o sin él, pero son delitos obviamente que no deben estar incluidos en esta ley de defensa técnica. ¿Cuáles son? Bueno, ese es un tema muy importante. Aquí no se trata de impunidad, aquí no se trata de darle la posibilidad de la defensa a los miembros de la fuerza pública cuando efectivamente uno de ellos comete una falta e inclusive puede catalogarse como delincuente, ni más faltaba. Aquí lo que se trata es de que tengan defensa técnica, de que tengan debido proceso, de que tengan derecho a la legítima defensa. En ese sentido, hay unos delitos que no son cometidos con ocasión del servicio, que quedan excluidos de la posibilidad de la entrega o del apoyo de la Defensoría Técnica. Por ejemplo, los delitos de estafa, por ejemplo, los delitos sexuales, por ejemplo, el lavado de activos, por ejemplo, el narcotráfico, los delitos contra la administración pública. Todos esos delitos son delitos que no se cometen con ocasión del servicio ni cuando el miembro de la fuerza pública está actuando por una orden de un superior, sino que son delitos que cometen en su condición de ciudadanos comunes y corrientes. En otra oportunidad tendremos a otro gran protagonista aquí en su sección Así nacen las leyes, con otro tema de gran interés nacional. Hasta pronto. La reforma ordinaria a la salud que cursa en la Comisión Séptima de la Cámara desde ya tiene una ponencia negativa radicada. Hay voces que aseguran que ese proyecto, tal y como viene del Senado, no le conviene a los colombianos. La propuesta se sometería a votación. La representante Marta Cecilia Ramírez manifestó que esa reforma es un abuso a los colombianos. Yo radiqué ponencia negativa a la reforma de salud por unas razones muy fundamentales. Está a espaldas de lo que necesitan los colombianos. Los colombianos necesitan atención oportuna y para eso necesitamos puestos de salud fortalecidos, hospitales fortalecidos y lo más grave, los trabajadores de la salud están delaboralizados en un 68%. Según la congresista, la reforma presentada no resuelve los temas importantes que se deben solucionar para una buena prestación del servicio de salud en el país. Una vez más resuelve son temas administrativos y los temas administrativos tienen que ser transparentes a los usuarios porque fortalece la intermediación financiera del sistema y la verdad nosotros no toleramos más eso. La congresista aseguró que ya son 6 los representantes que se han unido a la ponencia negativa de la reforma a la salud. La inseguridad y la informalidad reinan en el Transmilenio. A las ventas ambulantes se le suma ahora las de estupefacientes. Parece que del transporte seguro y blindado para estos flagelos nada queda. Abandono de la administración de Bogotá, aseguran algunos congresistas. Transmilenio parece estar padeciendo los flagelos del servicio público convencional, la inseguridad, el comercio informal y el tráfico de estupefacientes, aseguró el representante por Bogotá, José Gonzalo Gutiérrez. Primero que todo hay que decirle a los bogotanos que Transmilenio perdió el fin para lo cual fue creado. Era hacer un transporte seguro, un transporte rápido
y algo que tenía la ciudad para mostrar. Según el congresista, es deber de la administración incrementar la presencia de la policía en las estaciones para controlar el porte de armas blancas en los articulados. La administración es la primera que debe estar pendiente del sistema de transporte Transmilenio. Lo han dejado deteriorar las últimas 12 malas administraciones que ha tenido la ciudad. Las estaciones del Portal Norte, Tercer Milenio, Ricaurte, Restrepo y Las Aguas son